¿Cuáles fueron las razones que los llevó a tomar esta decisión? Buenas noches, Andrés, y a toda la audiencia. La Corte Constitucional consideró que el acto legislativo que modificaba nuestra Constitución en realidad correspondía a una sustitución de un eje axial de la Constitución de Colombia, cual es la dignidad humana. Colombia es un Estado social de derecho fundado en el reconocimiento de la dignidad humana, y la Corte estimó que la cadena perpetua, más en las condiciones de nuestro sistema penitenciario y carcelario, que pues no es claro que respete la dignidad, equivalía a una pena cruel, inhumana y degradante, y que por lo tanto afectaba gravemente el orden constitucional. Además de eso, reconoció también que era un retroceso en materia de humanización de nuestro sistema penitenciario, es decir, era un retroceso, a diferencia de lo que pasó en otros países, en donde la pena de muerte se sustituyó por la cadena perpetua. En Colombia no fue así, no existía la pena de muerte, sino esto es un retroceso en la humanización del derecho penal. Magistrada, ¿qué opina sobre las declaraciones del presidente Iván Duque al respecto? Y se lo voy a leer textualmente. Dice: una de las fallas de nuestra sociedad es que pareciera que hay más garantías para los victimarios que para las víctimas. Yo pienso que el presidente se equivoca. No hay una evidencia empírica que demuestre que la cadena perpetua va a proteger a los niños. Todo lo contrario, los estudios que duraban en el expediente mostraban que este tipo de delitos contra la vida e integridad sexual de los menores se cometen sobre todo en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico. Y entre más grave sea la pena, es más difícil que los familiares del delincuente lo denuncien o testifiquen en su contra en un proceso judicial. Entonces, estas penas tan severas como la cadena perpetua, antes que proteger a los niños, pueden más bien producir el efecto contrario, es decir, desestimular la denuncia y el proceso de testimoniar en contra del delincuente. Magistrada, ¿cree usted que el presidente probablemente tomó este tema con fines políticos, sabiendo que esta ley iba a caerse y así quizá mejorar su afectada popularidad? Pues no lo sé exactamente, pero la Corte Constitucional de Colombia desde el año 1998 viene advirtiendo sobre el estado de cosas inconstitucional en nuestro sistema penitenciario y carcelario, y sobre la incoherencia de la política criminal, sobre el populismo punitivo que existe entre nosotros. Pues es una tendencia, digamos, estructural de nuestros políticos y del Congreso de la República querer ganar popularidad mediante la imposición de penas muy graves para la comisión de los delitos, que al parecer es algo que le produce tranquilidad a la sociedad, pero que no tiene necesariamente el efecto que se busca con él. Magistrada, y rápidamente, ¿qué alternativas entonces sugiere usted para poder acabar con esta problemática? Pues esta problemática yo creo que debe atacarse manteniendo pues también penalizados estos delitos, pero acudiendo a otras estrategias como la educación, como el fortalecimiento de nuestro sistema de protección familiar. Nosotros tenemos una institucionalidad vigorosa en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de un equipo muy grande de defensores de familia con presencia en todo el territorio nacional, de una jurisdicción de familia en donde también se pueden adoptar otro tipo de medidas cuando los niños están siendo abusados o violentados en el seno de sus propias familias. Tenemos toda suerte de recursos para lograr su protección, y pues obviamente también la penalización, pero sin necesidad de penas que aíslen a la persona para siempre de la sociedad, que le impidan volver a resocializarse, volver a formar parte del grupo social, volver a vivir en democracia y participar de la comunidad.